es necesario hablar sobre temas económicos, porque eso depende poder mantenernos a nosotros y a nuestros hijos, pagar su educación y pagar su salud y su bienestar. Y sin embargo, los temas políticos de corto plazo y judiciales, personales, acaparan nuestra mente. Por eso hemos querido invitar a dos economistas que están en el terreno, que han, como el señor Luis Miguel Castilla, tenido responsabilidades máximas como ministro de Economía y Finanzas, y sabemos cómo es que sabe tomar decisiones, y la señora Paola del Carpio, de la Red de Investigaciones para el Desarrollo, fundada hace 2 años, pero que tiene una actividad fecunda desde ya. Y entre tanto, el señor Castilla es miembro y dirigente del Instituto Videnza. Yo quisiera, por favor, que nos digan qué es lo que no estamos mirando de la situación económica de nuestro país por concentrar nuestra mirada en los temas judiciales y penales, que por graves que sean y por escandalosos que sean, no deben volvernos ciegos ante la realidad económica del país. Luis Miguel Castilla. Gracias, Fernando, por la invitación. Creo que no estamos viendo que el mundo cada vez se está poniendo más complicado. Hoy día la Reserva Federal de los Estados Unidos, el banco central más importante del mundo, ha tenido un incremento muy significativo de la tasa de interés, que es el costo del capital, para luchar contra la inflación, que ya se aproxima a una tasa de doble dígito en un país que está acostumbrado a que la inflación no sea un tema. ¿Esto cómo repercute en el país? Esto repercute en el tipo de cambio. Cuando la tasa de interés sube, los capitales salen y se refugian justamente en el dólar y las monedas se deprecian. Entonces vamos a ver una fuga de capitales y un tipo de cambio que se va probablemente a depreciar, se va a disparar. Entonces yo creo que el mundo se está poniendo más complicado. Ya hemos visto el precio del cobre que ha caído. Lamentablemente nos hemos perdido la oportunidad que teníamos para relanzar la economía y toda la discusión de los últimos meses ha estado planteada en el repunte de la inflación, cómo esto ha afectado al bolsillo de los peruanos. Pero una cosa ha sido un consenso de los economistas, es que eso era un shock transitorio. Iba a pasar una vez que la fuente de ese problema se difuminara. Si el mundo entra en problemas, en una recesión como hoy día se habla, eso puede afectar a economías muy dependientes del comercio internacional, como es el caso del Perú. Y es llover sobre mojado. Hemos salido de una crisis muy complicada vinculada a la pandemia y entrar a una fase de menor crecimiento global pasa una factura muy grande en el país. Entonces creo que toda la discusión política, institucional, está haciendo caso omiso al hecho que el Perú depende en gran medida de lo que pasa fuera del país. Entonces yo creo que esa es una discusión absolutamente ausente y pareciera que acá estamos... ¿Qué podemos hacer ante esa realidad que, como usted dice, tiene su origen en las decisiones que toma el Banco Central de los Estados Unidos? Bueno, yo creo que para empezar, tomar conciencia de que el mundo se torna adverso y por lo menos generar las condiciones para crear empleo. Y lo que tenemos es un ejecutivo que es un ejecutivo medio esquizofrénico, porque tenemos un Ministerio de Economía que trata de avanzar con una agenda propositiva, de generar, digamos, un plan de competitividad, de proyectos de inversión, de destrabar inversiones que están paralizadas ya hace muchísimo tiempo. Y tenemos a un Ministerio de Trabajo que lo que se dedica es a petardear la economía. Ya lo hizo con unas normas que rigidizan una normatividad laboral que de por sí es la más rígida en América Latina. Con lo de la tercerización, ¿no? Correcto. Y ahora lo que ha provocado ha sido tirar una bomba, porque es una bomba lo que ha hecho, que ha provocado que con estas normas que le dan mucha más fuerza a la sindicalización laboral. Y sin consulta con los actores sociales en el marco que corresponde por ley, que es el Consejo Nacional del Trabajo. Correcto, lo que ha provocado la salida de los principales gremios del país y lo que hace es atiza, digamos, estas divisiones en un país que está extremadamente polarizado. Entonces,
no se entiende por qué se hace esto. Yo creo, Fernando, que el móvil es totalmente político, porque la sindicalización en el país es baja, es más o menos alrededor de 5-8%. Y tiene elementos muy graves. Y voy a destacar dos temas que a mí me parece que son muy complejos. Lo que hace, en mi criterio, es que pone el derecho de hacer huelgas, está consagrado en la Constitución. Sí. Y ahí la OIT lo consagra, la Constitución también lo consagra, pero lo antepone al derecho al trabajo. Porque una empresa que enfrenta una huelga no puede reemplazar al trabajador en huelga. Y eso me parece muy... Modificaciones importantes vía decreto, repito, sin debate y sin concertación. Y eso lo que va a generar va a ser una ola de reclamos judiciales y finalmente lo que va a hacer es va a entorpecer la recuperación del mercado laboral. Y acordémonos que aún tenemos 300.000 puestos de trabajo no recuperados solamente en Lima. 300.000 puestos de trabajo. Entonces, ese es un aspecto y la señal que se da es una en la cual el gobierno ningunea la recuperación de la inversión privada. Las perspectivas son que la inversión privada está cayendo y que la informalidad es lo que cunde, es lo predominante. Así es. Entonces, justamente por esta señora, por estas decisiones. Señora Paola del Carpio, hemos visto el razonamiento de Luis Miguel Castilla, que parte de la ubicación de nuestra economía en el contexto global, puesto que somos un país que exportamos mucho y que dependemos en ese sentido del comercio internacional. Ustedes nacieron hace 2 años en un momento de relativo optimismo, digo Redes, ¿no?, de la cual usted es coordinadora de investigación. ¿Qué decir sobre el momento que estamos viviendo ahora? ¿Cómo se adapta su red, Redes, a un cambio tan brusco en las perspectivas del país? Es un poco desolador porque un poco lo que mencionabas al inicio es cierto, ¿no? Hemos perdido completamente el foco. Necesitamos entender, yo creo que lo que Miguel, el análisis que ha hecho Miguel es bastante completo, pero añadir a eso que en este momento, a todo eso se le suma que hay muchísimos peruanos, mucho más que antes de la pandemia, en condición de pobreza o vulnerabilidad. 20 millones de peruanos están o bien en condición de pobreza o en condición de vulnerabilidad. 20 millones, más de la mitad. 6 de cada 10 más o menos, ¿no? Entonces, si no generamos las condiciones para que haya empleo de calidad, eso no lo vamos a poder superar. Y lo difícil aquí es que hemos tenido condiciones relativamente buenas al inicio de este gobierno, digamos, la economía se venía recuperando, el precio del cobre estaba bastante bien y sin embargo, como decía Luis Miguel, se ha ninguneado esa importancia de la inversión privada para poder avanzar. Y en lugar de siquiera estancarla, esta viene retrocediendo, lógicamente. Veamos en particular lo que ocurre en el sector minero. Y una gran preocupación es lo que viene ahora con toda la adversidad externa. Externa, que son los temas que ha mencionado Luis Miguel. Yo les ruego que nos acompañen brevemente durante una pausa y retomamos las cosas como son para mantener nuestra conversación sobre las perspectivas económicas de nuestro país. Clínica Oftalmológica Mácula D&T. Expertos en el cuidado de tu visión. Equipos biomédicos de última generación. Soy Mabel Huertas y estoy en RPP. RPP, la voz de todo el Perú. En el mejor de los escenarios, ¿qué podemos esperar? Y si pensamos realistamente, ¿qué tememos, qué podemos temer? Que diga mañana Castillo en su discurso ante el Congreso. Luis Miguel Castilla. O sea, en el mejor de los casos sería un discurso aburrido, ojalá que se dedique a hablar de las obras que ha anunciado en los consejos de ministros descentralizados, algo, digamos, anodino sería lo mejor, y no opinar mucho.
en temas económicos, sería lo mejor. Pero como él ha prometido sorpresas, yo me temo que una opción sea que él decida apelar a las bases más de izquierda y retomar ese anhelo de una agenda de cambio disruptivo a través de una asamblea constituyente que le fue denegada por el Congreso de la República. Pero ¿quién espera eso? ¿Qué sectores populares creen que se pueden beneficiar de ese discurso? Fernando, nosotros hemos estado recorriendo el sur y centro del país a través de las propuestas del Bicentenario y lugares como Ayacucho, como Puno, como Cusco, que votaron más de 80% a favor de Castillo. Repudian al gobierno, sí. Repudian al sector de derecha representado en el Congreso de la República. Pero ellos insisten de que la solución a sus problemas radica en un cambio en la Constitución. Entonces hay un segmento de la población que se ve que siente que no ha percibido los beneficios de los últimos 30 años y ellos creen que un estatismo es la solución. Entonces, yo me imagino que será hacia ese segmento que el presidente quisiera estatismo, apelar. Es decir, que el Perú tendría capacidad para gestionar directamente las minas y en invertir en minas. Correcto, lo cual no tiene mucho sentido porque las escuelas, digamos, las postas médicas no han funcionado. O sea, hay una especie de total sinsentido porque el rol básico del Estado en los 3 niveles de gobierno no ha dado resultados. Entonces, no tiene mucho sentido darle más funciones y más responsabilidades cuando no ha funcionado y el foco de la corrupción lamentablemente ha estado ahí. Entonces, pero hay como una especie de reivindicación y hay una cuestión de decir, no, hay que cambiar las cosas porque de esta forma vamos a tener un nuevo inicio, digamos. Lo ven como una especie de cambio reivindicatorio y eso es lo que yo he percibido personalmente visitando estos sitios. Digamos, Señora, ojalá que yo me equivoque. Y de Carpio, ojalá que se equivoque. Señor Castilla. Suele hacerlo con poca frecuencia, lamentablemente. ¿Eh? Pero en fin, puede suceder. Su punto de vista sobre lo que ha dicho el señor Castilla. A ver, no, ese es un riesgo real, ¿no? Que eso ocurra. Es decir, que el Castillo crea que apelando a los sectores más radicalizados del pueblo, aquellos que mantienen una narrativa estatista y que creen que las cosas van mal porque hay un complot del neoliberalismo y demás, y usted teme que pueda querer recostarse sobre ese sector para ocultar, para polarizar el país y ocultar los problemas judiciales. Regresamos al tema que queremos evitar. Y eso sería terrible para lo que hablábamos de la importancia de la inversión privada, que ya, o sea, la confianza empresarial ya está en tramo negativo, pesimista hace buen tiempo y no sale de ahí. Con eso, por supuesto, que no saldría de ahí. Y un problema adicional, yo creo que, o sea, si dijéramos lo que en el mejor de los casos podemos escuchar mañana en el discurso, es la pérdida de credibilidad por cómo se ha maltratado a las instituciones, a la gestión pública a lo largo de la gestión, ¿no? Ojalá, digamos, con algo de optimismo, escuchemos alguna estrategia seria de combate contra la pobreza, pero ya, o sea, ya va a llegar el bono de qué manera, ya un poco más específicamente, ¿no? Este tema que se habla también de la crisis alimentaria es gravísimo, ¿no? El tema del empleo también preocupa muchísimo, ¿no? Sobre todo habiéndose aprobado recientemente la normativa de los sindicatos que hemos mencionado. Sí. Ahora, Fernando, una cuestión es que los temas económicos están subordinados a los temas políticos y los temas institucionales. Entonces, la economía básicamente depende de lo que se decida en esos otros planos. Entonces, vamos a ver qué cosas se define digamos, a nivel del Congreso de la República, cuál es la postura del Congreso, cuál es el avance a nivel del poder de la Fiscalía, porque de eso va a depender y el país está en vilo, digamos, más allá del discurso, el país está en vilo, cuál es el futuro del presidente y su gobierno, más allá del discurso en las próximas semanas. ¿Cuál va a ser el desenlace de este gobierno? Porque yo creo que los tiempos se han acortado con los últimos acontecimientos. Sí, hay una incertidumbre. Y si hay algún compromiso también con ya tener un equipo más meritocrático, personas que saben en lugar de poner temas de cuotas, que es una cosa
que ha funcionado a lo largo de todo este tiempo y que ya hemos visto, por ejemplo, por poner como ejemplo la inversión pública, los retrocesos que eso genera estamos ante cifras en el gobierno nacional. lamentables de inversión pública y una caída terrible de inversión privada, naturalmente. Muchas gracias por su presencia acá. Ojalá que podamos conversar una vez que hayamos escuchado el discurso mañana y que contemos con ustedes, aunque nos tengan que dar malas noticias, pero hay que estar cerca de la realidad si queremos actuar sobre ella. Muchas gracias por su presencia acá, señora Del Carpio y Luis Miguel Castilla. Que tengan, pese a todo, felices fiestas ustedes y sus familias. Mauricio Farandín está preparado para decirnos en qué consistirá esta noche las claves del día. Mauricio, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches también a la señora Del Carpio, al señor Castilla, que te acompañan esta noche. Nosotros nos vamos a centrar en temas judiciales. El doctor Yalán. ¿Quién es el doctor Yalán? Es el abogado del exministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Silva, que está ya finalmente negociando con la Fiscalía una inminente entrega. Esa quizás es una clave que va a tomar gran parte de los próximos minutos en nuestro programa. Pues bien, ya sabemos qué hacer con provecho y conocimiento en nuestro país en víspera de nuestra fiesta nacional, entre las 7 y las 8:30, escuchar y ver las claves del día. Muy buenas noches, gracias por su sintonía y que tengan todos ustedes mañana un feliz Día de la Patria. Podemos vernos mañana a las 6 de la tarde, una nueva versión de Las Cosas Como Son, que excepcionalmente durará 1 hora y media mañana. Buenas noches.